De todas las artes, la que más nos interesa a los revolucionarios es el cine. Vladimir Ilich Lenin. Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga, actual capital de Letonia, en 1898, dentro del seno de una típica familia judía burguesa y decimonónica. Desde muy joven destacó en la realización de dibujos y viñetas satíricas, actividad que lo acercó al teatro bajo la tutela de Vsevolod Meyerhold, quien tras la Revolución de Octubre se convirtió en un destacado impulsor del teatro soviético. Luego de la toma del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques, Eisenstein abandonó la carrera de ingeniería para enlistarse en las milicias populares y en 1920 se convirtió en director del Teatro Obrero. Para 1923 dejó de colaborar con Meyerhold y se abocó completamente al cine. Su primera producción escénica se tituló Hasta el más sabio se equivoca, y en ella combinó teatro, cinematografía, artes circenses y music hall. A partir de ese momento comenzó a concebir el séptimo arte como la síntesis de todas ellas y, bajo esta lógica, realizó su primer filme, La Huelga, galardonada en la Exposición de París de 1925. En ella se relata la brutal represión de una lucha obrera. Posteriormente realizó su obra maestra, El acorazado Potemkin, estrenada en el Teatro Bolshoi en diciembre de 1925 con motivo del 20 aniversario de la Revolución de 1905, en la cual está inspirada la cinta. Gracias a El acorazado, Eisenstein ganó el reconocimiento absoluto del régimen bolchevique y del pueblo en general. Lo anterior le permitió contar con un apoyo irrestricto para llevar a cabo su siguiente largometraje, Octubre, basado en la obra 10 días que conmovieron al mundo, escrita por el periodista estadounidense John Reed. El objetivo del filme fue conmemorar el 10º aniversario de la toma del Palacio de Invierno. El rodaje, con jornadas de hasta 40 horas ininterrumpidas, se realizó en la ciudad de Leningrado. Duró 6 meses, participaron más de 100,000 personas y se utilizaron 49 kilómetros de película, de los cuales únicamente 2,000 metros sirvieron para la versión final. Posteriormente rodó Lo viejo y lo nuevo, que escenificaba el proceso de colectivización de la tierra relatado desde la óptica de la protagonista del filme, una campesina llamada Marfa. Sin embargo, este nuevo trabajo no tuvo la misma aceptación debido a que Eisenstein abandonó la idea, completamente innovadora y contraria al cine occidental, desarrollada en El acorazado Potemkin y Octubre, consistente en utilizar como principales protagonistas de la película a las masas hacedoras de la historia y no a individuos específicos. Tras este desencuentro, Eisenstein fue seducido por las promesas de libertad creativa ofrecidas desde Occidente, que buscaba utilizar su figura, ya reconocida a nivel mundial, para desestabilizar al régimen socialista. No obstante, las autoridades soviéticas le otorgaron un visado para que pudiese viajar por Europa. El primer país que visitó fue Suiza, donde fue acosado por las autoridades migratorias. Posteriormente viajó a Alemania y conoció al director de cine Fritz Lang, a Bertolt Brecht y a Albert Einstein. En Londres, Eisenstein impartió algunas conferencias para la Universidad de Cambridge. Sin embargo, El acorazado Potemkin fue censurado. Posteriormente viajó a los Países Bajos y París, en donde la crítica lo acusó de ser intelectualizante. Además, la Sorbona censuró Lo viejo y lo nuevo, y su estancia en esta universidad fue objeto de un fuerte operativo policíaco. Tras la decepción de sus viajes por Europa, el cineasta partió a Nueva York, contratado por la Paramount Pictures. En esa ciudad se proyectó Lo viejo y lo nuevo, que fue duramente estigmatizada por la prensa yanqui debido al planteamiento sobre la colectivización de la tierra. No obstante, conoció al cineasta David Griffin, dio conferencias en Harvard, viajó a Hollywood y vivió en un chalet de Beverly Hills, asignado por los ejecutivos de la Paramount, quienes también pusieron a su disposición una cocinera afrodescendiente, hecho que era impensable de suceder en la URSS. Durante su estancia en tierras californianas conoció a Walt Disney, Greta Garbo y Charles Chaplin. Después de algunas semanas decidió rescindir su contrato con la Paramount debido a múltiples críticas, ofensas y censuras de las que fue objeto. Comenzaron a apodarlo el Perro Rojo. La Paramount deseaba que Eisenstein llevara a la pantalla grande la vida de John Sutter, un cazador de tesoros que había vivido el auge de la fiebre del oro a mediados del siglo XIX y era considerado un héroe por la cultura estadounidense, mientras que Eisenstein lo concebía como un vulgar acumulador sin escrúpulos. Tras su fracaso en Estados Unidos, realizó un viaje a México en 1930, el cual fue financiado por Arthur Sinclair, dueño de una importante productora estadounidense. El objetivo era realizar un filme que retratara algunas tradiciones populares mexicanas. Sin embargo, apenas arribó al país, Eisenstein fue encarcelado debido a que las autoridades temían que retratara la conflictividad social que se vivía durante el Maximato encabezado por Plutarco Elías Calles. Tras su pronta liberación, se dedicó a conocer algunas personalidades de la intelectualidad nacional como Diego Rivera, Frida Kahlo o Pablo O'Higgins, a recorrer las calles de la Ciudad de México y ciertas regiones de Guerrero, Oaxaca y Yucatán. Eisenstein se encontraba particularmente maravillado con la civilización maya y su arquitectura. Durante su estancia de 2 años en
en tierras nacionales, filmó una gran cantidad de material, del cual nunca pudo realizar la edición final debido a su rompimiento con Sinclair, por lo que la versión definitiva de la película, Que Viva México, estuvo a cargo de su asistente principal, Grigory Alexandrov, y fue estrenada hasta 1972. Tras este nuevo fracaso vivido en México, Eisenstein volvió a la Unión Soviética en 1932 y fue contratado como profesor en la Escuela Cinematográfica de Moscú. Fue hasta 1938 que el cineasta logró concretar un proyecto que le permitió reconquistar la confianza del régimen bolchevique, ahora encabezado por Joseph Stalin. Eisenstein había salido de la URSS esgrimiendo el argumento individualista y liberal de no contar con la suficiente libertad creativa. Debido a ello, su estancia en Estados Unidos había despertado desconfianza lógica por parte de los bolcheviques. No obstante, la censura y las amenazas vividas en todos los países capitalistas que visitó fue incomparable a lo que había experimentado previamente en la Unión Soviética. A pesar de lo anterior, el régimen revolucionario lo designó para dirigir Alexander Nevsky, su primera película sonorizada y magistralmente musicalizada por el compositor Sergei Prokofiev. Este filme narra la heroica defensa de Rusia en el siglo XII, encabezada por parte del príncipe guerrero Alexander Nevsky, quien logró frenar las invasiones teutonas al norte de Rusia. Tras su estreno, tanto Eisenstein como Prokofiev proyectaron de manera notable su carrera y ambos recibieron la Orden de Lenin y el Premio Stalin. No es casualidad que la trama central hablara sobre la defensa de la patria, justo un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tras el éxito rotundo de Alexander Nevsky, Eisenstein encabezó el ala intelectual soviética que se manifestó contra los terrores del nazifascismo. Además, en 1943 comenzó el rodaje de Iván el Terrible, basado en la vida del sanguinario zar ruso del siglo XVI. Para este proyecto fílmico también contó con la colaboración de Prokofiev y fue concebido en 3 partes, de las cuales solo se concretaron 2. En esta película, Eisenstein utilizó imágenes a color por primera vez. Si bien es cierto, la primera parte de esta secuela fue bien recibida, la segunda no tuvo el mismo éxito y debido a ello, la tercera y última nunca se concretó. A esto se sumó su muerte, provocada por un infarto en 1948. En torno a la figura de Sergei Eisenstein, únicamente queda agregar que fue el más importante pionero de la escuela de cine soviético. Sus 3 grandes influencias fueron la Revolución de Octubre, el dramaturgo Vsevolod Meyerhold y el cineasta Lev Kuleshov. Con respecto a este último, tanto Eisenstein como otros directores soviéticos lo tomaron como ejemplo para desarrollar el montaje cinematográfico. De acuerdo con el creador del acorazado Potemkin, la edición de escenas iba mucho más allá de concatenar imágenes para construir una narración, pues consideraba que la utilización de estas podían generar efectos emocionales e intelectuales en el espectador. De acuerdo con los especialistas, la concepción que Eisenstein tenía del cine y del montaje era dialéctica, ya que no consideraba las secuencias como una sumatoria de 2 elementos distintos que arrojan un resultado cuantitativo nuevo, sino más bien como la conjugación de 2 elementos distintos que arrojan un significado cualitativamente distinto y superior. Tesis, antítesis y síntesis, algo que resultó completamente revolucionario para la época y que en la actualidad constituye una aportación más de Sergei Eisenstein y de la Revolución Soviética para la humanidad.